Bueno, bienvenidos al curso Desarrollo Territorial, Aportes Teóricos y Políticas Públicas. Vamos a comenzar con la clase número 1, que es la clase dedicada al análisis de las transformaciones en la relación Estado-sociedad y en los modelos de desarrollo. Para llevar adelante esta clase, que se enmarca dentro del módulo 1, voy a compartirles una presentación. Perfecto. Bueno, como les decía, esta clase, que es la clase número 1, se enmarca dentro de la unidad 1, titulada Estado, Desarrollo y Gestión Pública. Esta es una unidad introductoria en la cual nosotros vamos a abordar algunos aspectos contextuales que hacen al enfoque del desarrollo territorial en sus aspectos teóricos, en su implementación de política pública. Y para ello organizamos esta primera unidad en torno de dos clases. La clase de hoy, dedicada al análisis de las transformaciones en la relación Estado-sociedad y en los modelos de desarrollo, y una segunda clase dedicada más específicamente al análisis de la administración pública, la gestión pública, con particular énfasis en los procesos de descentralización y su vinculación con el sistema municipal argentino. Habida cuenta que el enfoque del desarrollo territorial es un enfoque, tanto en el plano conceptual como en el plano empírico y de implementación de política pública, que nos vincula necesariamente con aspectos que hacen a una conceptualización y una caracterización del Estado, a una conceptualización del desarrollo y de los modelos de desarrollo, y muy particularmente también a la implementación de sus políticas públicas a través de la administración pública y la gestión de las políticas públicas. En ese marco, lo territorial va a ser nuestro objeto de estudio y va a estar vinculado a los debates sobre el desarrollo y va a estar vinculado a la implementación de políticas públicas. En ese sentido, el abordaje que vamos a hacer sobre el desarrollo territorial es un abordaje de carácter, digamos, multidimensional, es de carácter multiescalar, es de carácter multiactoral, y tiene un componente centralmente de carácter político y de carácter técnico. ¿Por qué decimos político? Porque nos remite también a una idea, un ideal, una utopía en todo caso, de modelo de sociedad, pero justamente trazar esos caminos, esos rumbos, va a implicar sostenerlos y construirlos a partir, digamos, de la planificación. Y la planificación supone centralmente una dimensión técnica, de modo tal de que en torno de la cuestión del desarrollo, en sus aspectos conceptuales, teóricos y de implementación de política pública, tendremos por detrás esta dimensión política y esta dimensión técnica. Con esta breve introducción quiero señalar los 3 puntos que van a componer la clase de hoy. Un primer punto, más de carácter conceptual, es una aproximación, son algunos elementos que quiero compartir con ustedes respecto de una conceptualización de Estado y de desarrollo. Digo que es compartir una conceptualización, en primer lugar porque estos dos conceptos son conceptos debatidos, son conceptos en estudio, son conceptos estudiados, hay mucho escrito, hay mucho analizado, hay mucho pensado sobre ello, y también porque este es un grupo y un curso muy heterogéneo, con diferentes formaciones, con diferentes trayectorias, con diferentes conocimientos. Seguramente algunos de ustedes
más familiarizado con estos temas. Otros, en cambio, será una primera incursión en los mismos, y nos parece que para un curso de esta naturaleza, que tiene como objetivo la formación de funcionarios, trabajadores y empleados de la administración pública en sus diferentes niveles, poner en consideración un conjunto de elementos conceptuales introductorios es necesario para también establecer en esta primera unidad un piso común, un piso compartido de conocimientos. En un segundo momento vamos a adentrarnos en un tema más puntual y un poco más reciente y contemporáneo, que es establecer o indagar en las transformaciones que se producen en la relación Estado-sociedad en el marco del ascenso y consolidación del neoliberalismo, entendiendo que esto supone una serie de transformaciones tanto para el Estado como para la relación, como para la sociedad, en los términos de la relación Estado-sociedad, y también implica una transformación en cuanto a las consideraciones sobre el desarrollo y sobre los modelos de desarrollo, ¿no? Y en un tercer lugar, y un tercer momento, ya para finalizar la clase, vamos a analizar, caracterizar, indagar en esta relación entre modelo de desarrollo y territorio. Y lo vamos a hacer en un primer momento en los aspectos conceptuales, metodológicos, de qué entendemos por modelo de desarrollo, para qué nos sirve analizar los modelos de desarrollo, para qué nos sirve tener una perspectiva histórica para su análisis, y qué particularidad nos introduce la cuestión del territorio, entendiendo el territorio como una dimensión particularmente significativa de los modelos de desarrollo y relevante para entender la relación Estado-sociedad. Bueno, con esta breve caracterización e introducción general vamos a pasar al primer punto, que el primer punto es el momento de la conceptualización. Les decía entonces, vamos a comenzar por una conceptualización sobre el Estado. Ustedes saben, ustedes conocen que hay muchas y diversas teorías, enfoques, análisis, autores que han estudiado, investigado, teorizado sobre el Estado. No es la intención de este curso poder hacer un análisis exhaustivo de este concepto y un rastreo de esas tradiciones de pensamiento, pero sí traerlo al Estado como concepto, al Estado como organización política de una sociedad, y al Estado también, digamos, como un actor significativo y protagónico de los procesos de desarrollo territorial, porque justamente constituye un punto de referencia para los estudios sobre el desarrollo territorial. Como les decía, entonces, hay muchas y diversas interpretaciones sobre, y conceptualizaciones sobre el Estado. Aquí nosotros, de una forma tal vez un poco simplificada, pero no por ello menos útil para este curso, vamos a decir que podemos definir al Estado, podemos entender al Estado como la forma de organización política de una sociedad. Algunos autores más específicamente dirán que el Estado es esa forma de organización política que adopta una sociedad, particularmente en el modo de producción capitalista, y es la forma de organización política de una sociedad que corresponde en el capitalismo. Lo cierto es que cuando hablamos del Estado, hablamos de una organización, una forma de organización política, una constitución de una institucionalidad, la conformación también de una relación social, y todo esto nos remonta a un periodo aproximado allá por el siglo XIII, siglo XIV, digamos, en Occidente, más centralmente, más particularmente en Europa, y nos sitúa en el pasaje de la Edad Media y del feudalismo a la Edad Moderna,
y ya con posterioridad, a partir del siglo XVII, siglo XVIII, siglo XVII, la conformación, digamos, de lo que denominamos, conocemos como el capitalismo. Pero sin entrar en las cuestiones históricas, sí quisiera remarcar algunos aspectos o algunos elementos básicos que constituyen al Estado. Uno podría decir que el primer elemento significativo es el Estado se conforma a partir de un proceso de centralización del poder. Aquí me estoy remitiendo a muchos teóricos, pero para dar cuenta de algunos teóricos argentinos, uno podría pensar claramente en Oslak y en O'Donnell, dos autores que han estudiado el proceso de conformación histórica del Estado, y las transformaciones del mismo. Y ellos van a señalar, van a identificar al menos 4 elementos centrales. El primer elemento es un proceso de centralización del poder, y ese proceso de centralización del poder se da en el marco de la conformación, emergencia de un poder que va, digamos, centralizando y subordinando al conjunto de poderes existentes en el territorio, poderes de carácter más bien fragmentados. Digo, si nos remontamos a la historia, uno podría pensar la existencia de poderes territoriales, digo, en la Edad Media, pequeños reinos, pequeños reinos, sí, efectivamente, en el marco de la Edad Media y del feudalismo, y la emergencia de un Estado de carácter nacional que va centralizándose, primero con sus caracteres monárquicos, en torno de una figura central. Al mismo tiempo también esa centralización del poder se ejerce de manera concreta sobre un territorio y una población, y esto supone la delimitación de una frontera, el establecimiento de un territorio donde se ejerce dicho poder, y una población sobre la que se ejerce ese poder. Ahora bien, esta centralización y delimitación del poder se sostiene en un tercer elemento, que es la creación de una institucionalidad especializada para el ejercicio de sus funciones. Y es lo que uno podría denominar, en términos actuales, en términos modernos, el desarrollo de las instituciones de la administración pública, el desarrollo de cuerpos especializados de la administración pública que conforman ese Estado, con atributos, capacidades, saberes, recursos específicos para ejercer y garantizar las funciones para las cuales fueron creadas. Aquí entonces uno podría pensar los ejércitos, podría pensar la escuela, podría pensar la policía, podría pensar tantísimas instituciones estatales que van conformando la administración pública, o los ministerios vinculados a las cuestiones que hacen al desarrollo social, la justicia, la recaudación de impuestos, y claramente también aquella institucionalidad encargada de dar cuenta, de garantizar los procesos vinculados a la acumulación económica, los procesos vinculados a la presencia estatal en el territorio. Y finalmente un cuarto elemento, que es el elemento que da lugar a la creación de una entidad colectiva que aúne, que agrupe, que dé coherencia, que dé cohesión, que opere sobre la base de la integración de esos componentes diversos que hacen al Estado, sobre los cuales se ejerce el poder estatal, y que quedan contenidos dentro de esa delimitación del territorio y de esa población a la cual se hace referencia. Claramente uno podría pensar que la función de los estados son
en principio y en primer lugar garantizar un orden político. Sobre esa garantía del orden político es que se estructura el ejercicio del poder y la autoridad estatal, y se estructura en torno de un territorio y de una población. Un segundo elemento está vinculado a garantizar un proceso de acumulación económica que sostenga esa organización estatal, que dé coherencia, que garantice en cierta forma la producción de determinados bienes y determinados servicios, y al mismo tiempo también determinada inserción de los actores económicos en un sistema internacional, un sistema nacional, un sistema de producción y de intercambio. Y finalmente, una tercera idea, que es la idea de cohesión social, ¿no? El Estado tiene al mismo tiempo que garantizar una idea de cohesión social, de integración social de esa población en torno, digamos, de un territorio. Y fundamentalmente conformar una idea de comunidad política, una idea de sociedad, que justamente es, digamos, eh, la idea de la constitución de una identidad colectiva y la constitución de una comunidad política, ¿no? En esos términos entonces es que definimos al Estado como esta forma de organización política que se da a una sociedad, ¿no? Y se da una sociedad para garantizar estas, en principio, tres funciones básicas: un orden político, una acumulación económica y una cohesión social. Ahora, el Estado como tal, digamos, no opera en el vacío, no opera en abstracto, sino que tiene, digamos, una materialidad muy concreta, muy visible, muy objetiva, eh, y al mismo tiempo opera en torno de mecanismos que garantizan el consenso y la coerción, a partir de los cuales sostiene su autoridad, su poder, y algo que los politólogos, historiadores y también, digamos, sociólogos políticos estudian, y que es esta pregunta muy básica y muy elemental, es en qué se basa el principio, digamos, de la autoridad estatal. O dicho de otro modo, ¿por qué los ciudadanos obedecen a una autoridad política? Bueno, justamente esta autoridad política logra aceptación, logra obediencia, logra reconocimiento de su autoridad a partir de un conjunto de mecanismos basados en la idea del consenso y la idea de la coerción. Y estas dos ideas, estos dos mecanismos, se sostienen en dos principios básicos, que son los principios fundantes de la autoridad estatal, como es la idea de la legitimidad y la idea de la soberanía del Estado. ¿Qué entendemos por legitimidad y qué entendemos por soberanía del Estado? Bueno, en términos sencillos podríamos decir que la idea de legitimidad remite a que la autoridad, el poder estatal, se basa en un conjunto de, o se basa en una aceptación voluntaria de los individuos a partir de lo que denominamos consenso. Claro está que esta aceptación voluntaria supone al mismo tiempo una idea de legalidad, es decir, que esa aceptación está sostenida, está apuntalada en términos de un conjunto de normas, de leyes que regulan el funcionamiento de ese Estado y de los vínculos con la sociedad, de ese Estado con los agentes económicos, de ese Estado con los poderes territoriales o, digamos, las autoridades políticas territoriales. Es decir, hay un acuerdo, hay un pacto
que se constituye en torno de un conjunto de leyes y al mismo tiempo se resumen en términos muy generales en lo que es una constitución. Con lo cual entonces la idea de legitimidad nos remite a una aceptación voluntaria por parte de la sociedad de ese poder y de esa autoridad estatal, y esa aceptación está sostenida en torno de un conjunto de leyes y de normas que le dan legalidad a ese ejercicio del poder. Ahora bien, un segundo componente de esa vinculación entre Estado y sociedad está dado por la idea de soberanía, por el principio de soberanía. ¿Qué entendemos por el principio de soberanía? Pues entendemos que no existe ningún otro poder por encima del poder estatal, y ese poder se expresa tanto a nivel interno como a nivel externo, o sea, al interior de las fronteras nacionales como hacia afuera de ellas. Por hacia afuera de ellas nos referimos al reconocimiento que el Estado obtiene en el sistema internacional, es decir, el reconocimiento que otros estados le dan al mismo. Y en términos de soberanía interna, es decir, al interior de las fronteras, remite que no hay ningún otro poder que pueda desafiar el poder del Estado hacia el interior del mismo. Sobre estos dos principios, el principio de legitimidad y el principio de soberanía, es que se sustenta la autoridad estatal. Y esta autoridad estatal está sostenida sobre la idea de consenso, pero al mismo tiempo y en última instancia en la idea de la coerción. Seguramente, y por ello ustedes habrán escuchado una definición del Estado, una definición clásica de Weber sobre el Estado, que dice que el Estado es el monopolio de la violencia física legítima, y que ese monopolio lo concentra, lo sostiene el Estado en última instancia. ¿Qué significa esto? Que bueno, que en última instancia sostiene su autoridad en el ejercicio de la violencia. Pero, digamos, esto planteado en términos de última instancia. El Estado desarrolla un conjunto de mecanismos para rutinizar ese poder, digamos, para hacer que la aceptación de su autoridad sea de carácter voluntaria o, digamos, lo menos coercitivamente posible. Esto en los términos conceptuales. Yo aquí hoy no me voy a detener sustantivamente, pero este proceso que yo les estoy relatando es un proceso históricamente dado, históricamente construido. Digamos, decimos que la construcción de la estatalidad, del poder estatal, no opera en el aire, en el vacío, sino que es un proceso que tiene una raigambre histórica, una evolución histórica. No obstante, quiero sí señalar dos aspectos conceptuales y concretos, prácticos, que hacen a esta definición de Estado. Una primera es pensar al Estado en los términos de una dimensión ideal abstracta. Es decir, cuando nosotros pensamos en el Estado, nos preguntan qué es el Estado, tal vez tengamos la primera reacción, la primera tendencia a pensar en sus aspectos concretos, sus aspectos materiales, o sea, la dimensión objetiva, la dimensión material del Estado que se refleja en el Estado como un aparato institucional, es decir, un conjunto de instituciones que garantizan determinadas funciones, que cuentan con determinados recursos, que cuentan con personas que llevan adelante esas tareas, lo que podemos denominar en términos weberianos una burocracia, lo que también denominamos habitualmente digamos, los empleados públicos, los empleados de esa administración pública, pero al mismo tiempo esta idea, que es una idea más objetiva, más concreta, más tangible, se complementa con una idea, o digamos, con una conceptualización más de carácter ideal abstracto. Es decir,
pensar el Estado no solo como un conjunto de instituciones, sino también como una relación social, es decir, como un vínculo entre el Estado y una sociedad. Un vínculo que en última instancia se da en términos de dominación, pero que tiene otros componentes, como el componente del consenso, como el componente, dijimos, de garantizar cierta acumulación económica, como el componente de garantizar una idea de cohesión social y por lo tanto también una idea de ciudadanía y una idea de reconocimiento de derechos y alguna idea de protección social. Eh, y al mismo tiempo el Estado constituye, digamos, una entidad en permanente cambio y evolución. No es una entidad física, estática, sino que es una entidad que se transforma. Se transforma en ese mismo proceso de conformación del Estado, porque cuando el Estado se conforma a sí mismo, opera, incide, transforma, moldea a la sociedad, y al mismo tiempo también eh, ese Estado está, digamos, expuesto a las transformaciones que se dan en el sistema internacional y los contextos históricos y políticos. Entonces, por eso lo planteamos al Estado en los términos de esta dimensión ideal abstracta como una relación social, y en un vínculo con la sociedad que se moldea, que se transforma en la misma medida que se constituye y co-constituye a la sociedad. Esta idea de relación social y vínculo del Estado con la sociedad es particularmente relevante para pensar al Estado en relación con la sociedad, o esto que decimos, bueno, cómo se transforma la relación Estado-sociedad y qué transformaciones se dan en términos de modelo de desarrollo. Hasta aquí hicimos una conceptualización sobre Estado. En la clase acompañamos una bibliografía obligatoria donde ustedes van a ver algunos de estos elementos y los procesos que vamos a mencionar en la clase. Yo quiero avanzar un poquito más y hacer mención a algunos aspectos conceptuales vinculados al desarrollo y a la idea de desarrollo. Brevemente también, seguramente ustedes estén familiarizados con estos conceptos y hayan leído acerca de ellos. La idea del desarrollo tiene como antecedente una primera utilización en los términos, digamos, políticos, en los términos que lo vamos a utilizar hoy, que es justamente a mediados de la década del 50, digamos. A mediados de la década del 50, después de la Segunda Guerra Mundial, se produce una digamos, una utilización del concepto de desarrollo. La idea del desarrollo se posiciona fuertemente en las ciencias sociales, se posiciona fuertemente en el lenguaje político, se constituye como un ideal, digamos, aspiracional de las sociedades y de los países. Muy en el marco de la Segunda Guerra Mundial, muy en el marco del proceso de reconstrucción social, muy en el marco en Occidente como una respuesta hacia el avance del comunismo y del socialismo, pero la idea del desarrollo tal vez tenga de novedad su nombre, pero no su aspiración. Hay algunos autores que más en términos filosóficos remontan como algunos antecedentes a la idea de progreso. Lo cierto es que a partir, digamos, del siglo XX, lo cierto es que a partir de la década del 30, de la década del 40, la cuestión del desarrollo adquiere centralidad. Y adquiere centralidad tanto en términos teóricos como en términos de instrumento de gestión. Por eso yo les decía en la introducción de esta clase que la idea de desarrollo opera también, digamos, como un horizonte deseable, como un horizonte aspiracional, ¿no? Y aquí, simplemente para mencionar, hay dos teorías
que son como teorías clásicas, aquellas que vinculan al desarrollo con el comercio internacional y por lo tanto con el intercambio que ejercen los países a partir de los productos sobre los cuales están especializados o tienen mayores ventajas comparativas, es decir, los productos que son más abundantes o donde menos costos tienen para producirlos, ¿no? Y por lo tanto, en base a esta teoría, dirían que los países deben especializarse en aquello que pueden producir a menor costo posible e intercambiar en el comercio internacional esos productos por otros que no producen o que producen con costos más altos, y siendo así, de este intercambio, ambas partes se benefician. Hay una segunda teoría, que es la teoría vinculada a la modernización, de la sociedad, una teoría de un carácter no tanto económico, sino más bien de carácter sociológico, incluso político, que supone que los países para desarrollarse debían, digamos, modernizar sus estructuras económicas, políticas, sociales, culturales. Básicamente era pasar de sociedades tradicionales a sociedades modernas. Y el ejemplo a imitar eran justamente las sociedades occidentales, más centralmente los Estados Unidos, digamos, que era el país que había resultado verdaderamente victorioso en la Segunda Guerra Mundial, y disputaba junto con Rusia, con la Unión Soviética, el liderazgo mundial en esa carrera entre capitalismo y comunismo. Entonces, para Occidente, el modelo a imitar, el modelo a seguir, era justamente el modelo estadounidense. ¿Qué tienen en común estas teorías? Bueno, tienen en común que nos plantean al desarrollo en los términos lineales y evolutivos, es decir, suponen que aplicando determinadas reformas, las sociedades van a evolucionar hacia estadios mayores, superiores de desarrollo. En una idea, digamos, de avance lineal, avance evolutivo, es decir, todas las sociedades pueden desarrollarse en la medida de que se modernizan y que se especializan en el comercio de aquellos productos que tienen ventajas comparativas. ¿Cuál era la idea central del desarrollo? La idea de que había una convergencia de los países hacia un determinado nivel de desarrollo. Que a la larga, que evolutivamente, que históricamente, los países menos desarrollados iban a alcanzar a los países más desarrollados. Esta concepción de desarrollo es una concepción que claramente comienza a ser criticada, fundamentalmente en términos de evidencia, pero claramente también en términos, digamos, teóricos. Y desde el pensamiento latinoamericano, en la década del 40, década del 50, emergen autores e instituciones, en particular una corriente de pensamiento, el estructuralismo latinoamericano, y una institución que trabaja en esa línea, que es la CEPAL, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, la cual van a plantear que esta idea, digamos, de que el comercio internacional y la concepción de desarrollo como un proceso lineal y evolutivo es una idea que no se sostiene, digamos, esto no conduce al desarrollo, justamente porque existen estructuras internacionales, estructuras que dificultan esa conceptualización de desarrollo como proceso lineal, evolutivo, convergencia de países a partir de la especialización en sus productos donde tienen ventajas comparativas, que para el caso de América Latina son sus recursos naturales, y digamos la modernización de la sociedad a imagen y semejanza de los países centrales, los países occidentales, europeos y estadounidenses. Y van a plantear que en realidad el sistema internacional funciona en torno de una idea de
un centro y una periferia, y que justamente la transformación, la posibilidad de desarrollo va a estar dada por modificar esas relaciones de carácter estructural, a través de lo que ellos denominan el cambio, generar un cambio estructural, modificar esas relaciones de centro y periferia. Y para ello va a ser necesario un proceso de industrialización, y para ello va a ser necesario un rol significativo y muy determinante del Estado. Yo no quiero adentrarme en los enfoques, en las críticas al enfoque, en el desarrollo de estos enfoques, en parte porque la bibliografía está, en parte porque no es sustantivamente el tema de nuestra materia, pero sí quería brindar esta pequeña introducción para señalar que el concepto de desarrollo es un concepto que tiene un carácter teórico y un carácter empírico, un carácter, digamos, de implementación de política pública. Pero al mismo tiempo y fundamentalmente tiene un carácter eminentemente político y de discusión del poder. ¿Por qué? Porque la idea de desarrollo nos remite también o fundamentalmente a una idea aspiracional, una idea de el modelo de sociedad al que, digamos, deseada, o el modelo de sociedad al que queremos arribar, y que para ello entonces es necesario construir. Hay una idea vinculada al desarrollo que nos remite a esta concepción de utopía realizable, o por lo menos un lugar al que colectivamente y como sociedad queremos, digamos, arribar. Y para ello es necesario llevar adelante un conjunto de reformas, un conjunto de transformaciones, que justamente nos permitan transitar del estado de situación actual, un estado no deseable, a un estado de situación futura, un estado, digamos, de situación deseable, ¿no? Por lo tanto, entonces, el concepto de desarrollo nos remite a una idea de proyecto colectivo de transformación social de mediano plazo. Es decir, si hacemos idea de una sociedad deseable, necesariamente nos pone en el lugar de generar un conjunto de transformaciones. Y esas transformaciones requieren una planificación de mediano y largo plazo, y fundamentalmente requieren ser parte de un proceso colectivo, una decisión del conjunto de una sociedad. Pero al mismo tiempo que nos habla de este carácter político al que les estamos haciendo mención, también nos plantea la referencia a una disciplina científica, ¿no? A una disciplina que requiere la rigurosidad científica, la rigurosidad de un método, la rigurosidad del estudio, la rigurosidad de la planificación, el sustento técnico de aquellas ideas de carácter política, la búsqueda de los consensos socialmente amplios para sostener en el mediano y largo plazo ese proyecto colectivo de transformación social, y necesariamente, como hacemos mención, requiere sostener esta idea de desarrollo, esta planificación del desarrollo en el mediano y largo plazo. Yo acá voy a tomar un autor que me resulta útil e interesante para pensar el desarrollo, y que es Aldo Ferrer. Aldo Ferrer va a decir, va a considerar, va a definir el desarrollo como un proceso de transformación de la economía y de la sociedad, y que dicho proceso se realiza dentro de un espacio propio de cada país, y depende de la movilización de ciertas capacidades, de factores endógenos y de relaciones de poder. En ese sentido, yo quiero destacar la idea de desarrollo como proceso de acumulación en sentido amplio. Es decir, un proceso de acumulación que requiere continuidad en el tiempo. Ahora bien, cuando hablamos de proceso de acumulación, no hacemos mención solo a una dimensión económica, sino que Aldo Ferrer señala esta idea, o agrega esta idea de sentido amplio. Y esta idea de sentido amplio supone
la integración de un conjunto de aspectos y de elementos. Va a decir Ferrer, continúa descansando en la capacidad de cada país para participar en la creación y difusión de conocimientos y de tecnologías, y al mismo tiempo también de incorporarlos en las actividades económicas y en las relaciones sociales. El elemento crear y difundir conocimientos y tecnologías nos habla de otro concepto muy en boga en este tiempo, que es el agregado de valor, digamos, ¿no? El agregado de valor, el desarrollo de nuevas tecnologías, de conocimiento, aplicar el conocimiento al proceso productivo hace que este proceso, que los países transiten de mejor manera o se enmarquen en un proceso de desarrollo. El desarrollo económico, va a decir, sigue siendo un proceso de transformación de la economía y de la sociedad fundado en la acumulación de capital, el conocimiento, la tecnología y la capacidad de gestión y la organización de los recursos, la educación, las capacidades de la fuerza de trabajo y la estabilidad y permeabilidad de las instituciones, dentro de las cuales la sociedad resuelve sus conflictos y moviliza su potencial de recursos. Este es este carácter de acumulación en sentido amplio. El desarrollo requiere de condiciones económicas, de condiciones macroeconómicas, de condiciones institucionales que tengan continuidad en el tiempo, pero no se agota exclusivamente en los aspectos económicos. Y allí esta idea de sentido amplio. El desarrollo es acumulación en un sentido amplio y la acumulación se realiza en primer lugar dentro del espacio propio de cada país. Otro concepto, otra frase, otra idea importante en esta conceptualización es el carácter, digamos, de endogeneidad. Endogeneidad entendido como propio a una sociedad, propio de una comunidad, propio de un mismo país. El desarrollo es fruto de un proyecto colectivo, el desarrollo no es el resultado de un proceso exógeno, sino que el desarrollo se construye internamente por una sociedad, por una comunidad. Y en términos de dimensiones uno podría pensar que el desarrollo es un concepto complejo que supone múltiples dimensiones, y esto nos lleva a incluir los aspectos económicos, pero también los aspectos políticos, los aspectos sociales, los aspectos productivos, de ciencia y tecnología, de inserción internacional, educativos, laborales, ambientales, tecnológicos, sociales, y claramente también una dimensión territorial. Esto de una dimensión territorial nos da lugar a otra dimensión del desarrollo, que es la dimensión multiescalar. Históricamente, cuando veíamos en la mina anterior los antecedentes del desarrollo, las primeras conceptualizaciones del desarrollo, las conceptualizaciones dominantes del desarrollo hasta la década del 70, la década del 80, planteaban el desarrollo principalmente en los términos de la escala nacional, ¿no? Luego, el proceso de globalización y el ascenso y consolidación del neoliberalismo fue desplazando la dimensión nacional de los procesos de desarrollo por dos dimensiones. Una dimensión global y una dimensión subnacional local. Esta idea de la inserción plena de lo local en los procesos globales, o la inserción de las ciudades en los procesos globales sin mediación estatal. Lo que podemos constatar, lo que afirmamos en este curso, es que las cuestiones del desarrollo, y más cuando son del desarrollo territorial, son multiescalares. Hay múltiples escalas que están en juego, y una escala muy importante es la dimensión nacional. Los procesos de desarrollo territorial no se cierran, no se agotan, no se explican en sí mismos, sino que suponen una vinculación de lo local, o en todo caso de los procesos nacionales, con transformaciones de carácter globales, y al mismo tiempo de procesos que operan en el plano local, territorial. Al mismo tiempo son multiactorales. En las perspectivas clásicas y hasta la década del 70
señalaban que el actor económico predominante era el Estado. A partir de la década del 80, fines de los 70, más que nada en los 80 y en los 90, hay, digamos, un desplazamiento de la idea del desarrollo por la idea del crecimiento. Y el rol estatal, y la dimensión nacional del desarrollo es desplazada, es corrida por por una cuestión por el mercado, ¿no? Es decir, es el mercado el agente dinámico del desarrollo, ¿no? Bueno, en la actualidad constatamos que requieren, digamos, de ambos, pero una direccionalidad. Y esa direccionalidad, ese proyecto colectivo, esa idea, digamos, de aspiración debe ser definida, debe ser impulsada, debe ser encarnada por el actor estatal. Pero Estado y mercado no son los únicos actores, hoy juegan un papel muy importante también los actores de la sociedad civil, más aún cuando esto lo pensamos en los términos del desarrollo del territorio, y a ello le sumamos un actor fundamental hoy, pero digamos ya presente en el pensamiento latinoamericano, que es el actor vinculado a la ciencia y la tecnología, digamos, ¿no? Ahí hay y en torno a ellos los actores universitarios, los actores vinculados a centros de ciencia y tecnología, son fundamentales para transformar los territorios en estas orientaciones del desarrollo. Y finalmente, como dijimos, el proceso de desarrollo tiene un carácter técnico y un carácter político. Un carácter técnico porque supone planificación, supone información, y al mismo tiempo político porque nos indica o nos habla de, digamos, de un estado de situación al que se aspira a arribar, y claramente un estado de situación donde la condición política es determinante. Bueno, con esto hicimos un recorrido sobre el primer punto. Ahora quiero entrar en el segundo punto, que es el punto sobre neoliberalismo y transformaciones en la relación Estado-sociedad. Y aquí me voy a situar un poco más contemporáneamente y más concretamente, y nos vamos a parar en torno de mediados de la década del 70. Mediados de la década del 70 asistimos a un proceso que denominamos de ascenso y consolidación del neoliberalismo. Y este proceso de ascenso y consolidación del neoliberalismo implica el abandono o la desestructuración del estado de bienestar. Ustedes saben que luego de la posguerra, de la Segunda Guerra Mundial, se constituye lo que denominamos el estado de bienestar, en torno de un proceso de planificación, de intervención del Estado en la economía, de regulación, de una mayor participación de los sectores vinculados al trabajo en la distribución del ingreso, un rol que asume el Estado para sí mismo de mediador en torno del conflicto entre Estado, en torno de capital y de trabajo, y una ampliación de los derechos de los trabajadores y una mayor participación en la distribución del ingreso y de la riqueza. Esto que en términos económicos se denomina keynesianismo, en términos políticos, sociológicos, estado de bienestar, encuentra su crisis, sus límites, su agotamiento a partir de la década del 70. ¿No? Una serie de cuestionamientos de índole políticos, de índole económico, de índole social y fundamentalmente de índole filosófico, en torno de que este exceso de regulación estatal limitaba las capacidades y las energías individuales, la creatividad y la capacidad de generación de riqueza de los agentes económicos, va erosionando el poder y desestructurando este estado de bienestar, ¿no? Se pasa de una centralidad del Estado a una centralidad del mercado. Y esta centralidad del mercado viene acompañada de un proceso de financiarización de la economía,
donde, digamos, la acumulación financiera se autonomiza de su disposición, su predisposición a sostener los procesos de acumulación productiva de la economía real. Hay una desestructuración y transformación muy significativa en el mercado de trabajo. Digo, esta idea predominante del trabajo formal, registrado, de 8 horas, estable, va deteriorándose en la medida que van apareciendo nuevas formas de regulación, o en todo caso de desregulación de ese mercado de trabajo, y al mismo tiempo se va deteriorando, se va perdiendo esos vínculos, esos lazos de solidaridad intergeneracional digamos, sí, de intergeneracional claramente, y solidaridad en torno de una idea de comunidad o una idea de destino compartido, en la medida que van aumentando, digamos, los valores de carácter más bien individualista, ¿no? Y toda esta transformación que va desde el pasaje del modelo estadocéntrico al modelo mercadocéntrico, financiarización de la economía, desestructuración de los mercados de trabajo, tiene como consecuencias un deterioro en los indicadores sociales. Estas transformaciones no operan en el vacío, estas transformaciones operan en el marco de la globalización, ¿no? Y aquí, digo, hay al menos dos grandes acepciones sobre la globalización: entenderla como proceso o entenderla como ideología. O en todo caso entenderla en sus dos dimensiones. Como proceso, efectivamente, a partir de la década del 70 se producen una serie de transformaciones que están vinculadas a la sociedad de la información, están vinculadas a la reducción de los costos del transporte internacional, están vinculadas a el avance de las comunicaciones, pero también, y que todo esto va facilitando nuevas formas de producción, nuevas formas de modificación de la organización del trabajo y de la producción, pero al mismo tiempo también se va consolidando la globalización en términos, digamos, de ideología, como una simplificación o una uniformación de los modos de pensamiento, de las organizaciones estatales, de la conformación del poder a nivel internacional y la emergencia de nuevos actores económicos con un poder superlativo que van desplazando a otros actores. Me refiero claramente al rol de las empresas transnacionales y de los organismos internacionales, limitando, erosionando la capacidad regulatoria de los estados sobre sus territorios, sobre sus fronteras. Para el caso de América Latina, estas ideas se van a enmarcar en torno, digamos, del consenso de Washington, un conjunto de ideas, de principios y de recomendaciones que los países latinoamericanos tenían que adoptar como condición para reestructurar sus deudas, pero al mismo tiempo esta aplicación de este conjunto de políticas y reformas era una garantía para modernizar el Estado, hacerlo más flexible, hacerlo más dinámico, favorecer las iniciativas del capital privado, y todo esto iba a dar lugar al crecimiento, y junto con el crecimiento, el aumento de la rentabilidad empresaria, y por lo tanto una revisión de una idea de desarrollo, no ya en los términos estrictos del desarrollo, sino en los términos del crecimiento. Este proceso que estamos describiendo de una manera muy sintética va a afectar significativamente diversos aspectos de la relación Estado y sociedad. Va a afectar los aspectos económicos, va a afectar los aspectos políticos, sociales, la capacidad de regulación estatal, el funcionamiento de su administración pública, los modelos de gestión. Va a tener también
connotaciones en los planos culturales y claramente va a tener una especial incidencia en los aspectos del desarrollo, sobre la cuestión del desarrollo y en la dimensión territorial. En términos de desarrollo, yo simplemente para mencionarlo, porque esto lo vamos a trabajar específicamente en las clases de la unidad 2 y de la unidad 3, va a haber un reemplazo de la idea del desarrollo por la idea del crecimiento. Y por otro lado va a haber un abandono de la idea de la planificación estatal en la medida que se consideraba que la planificación estatal suponía un exceso de regulación, un exceso de burocratismo, un exceso de despliegue de estructuras estatales que incrementaban el gasto público y que suponían mayores recursos que el Estado le quitaba a la sociedad para sostener sus actividades. Y vinculado a esto también tenemos la idea de la deslocalización de la producción, ¿no? Estas transformaciones en la relación Estado-sociedad en el marco de la globalización van a dar lugar también a una reorganización de la producción por parte de las empresas, de las grandes empresas, y el desplazamiento de la producción hacia regiones del mundo donde los costos de producción, la regulación estatal, los requisitos ambientales, sean menos exigentes y por lo tanto permitan maximizar la rentabilidad empresaria. Esto va a suponer, sin lugar a dudas, la desestructuración de algunas ciudades, de algunas regiones, organizadas en torno de determinadas actividades productivas, actividades económicas, con la correspondiente afectación, digamos, al trabajo y a la distribución del ingreso. Estos aspectos los vamos a ver más en detalle en las próximas clases, aquí simplemente los presentamos. Y junto con estas transformaciones se va a producir el debilitamiento de la capacidad regulatoria del Estado, la capacidad regulatoria del Estado sobre los actores económicos, sobre las empresas, a partir de la década del 70 sobre las empresas multinacionales y en la actualidad las empresas transnacionales, y el debilitamiento de la capacidad regulatoria del Estado respecto de las exigencias de los organismos internacionales, ¿no? Hay una valoración en positivo de la dimensión supranacional, vinculada a estos organismos internacionales, a la idea de la gobernanza global, y una valoración de la dimensión subnacional, lo cual supone una pérdida de valoración de la dimensión nacional, digamos, del Estado nacional como el actor regulador de las relaciones sociales. Esto que veíamos en la primera parte de la clase, cuando conceptualizamos Estado, se va erosionando. Es en este marco general de transformaciones de la relación Estado-sociedad, en el marco del ascenso y consolidación del neoliberalismo, es que se produce una revalorización del territorio. El territorio, que hasta entonces había sido entendido, concebido desde un plano principalmente pasivo, subordinado a una lógica y a una planificación nacional, comienza a adquirir algún tipo de relevancia como dimensión significativa, relevante para los procesos de desarrollo. Es decir, el desarrollo también se juega en un plano territorial. Y por plano territorial hacemos mención, digamos, a una lógica, una dinámica del proceso de desarrollo y a una vinculación con actores de ese territorio, con conflictos en torno de ese territorio, con disputas de poder en torno de ese territorio, y fundamentalmente con una conceptualización y una valoración que determinadas condiciones, características particulares de esos territorios, aquello de lo que Ferrer
hacía mención en los términos de, de la endogeneidad de los procesos de desarrollo, se materializa y da lugar en torno de esta revalorización del territorio como una dimensión relevante de los procesos de desarrollo. No es la única, pero sí es una dimensión que comienza a ser tenida en cuenta, a ser considerada. Bueno, con esto hicimos un recorrido sobre el segundo punto, donde nos interesaba ver, mostrar estas transformaciones. Ahora vamos a abordar un tercer momento, más específicamente, que es esta idea de modelo de desarrollo y la vinculación con lo territorial, con el territorio. Y acá nos vamos a parar en algo más bien de carácter metodológico, es decir, ¿para qué nos sirve, qué aporte nos hace pensar la idea de modelos de desarrollo? ¿No? Por modelos de desarrollo vamos a definir a esas características específicas que adopta la relación entre el Estado y la sociedad en cada momento histórico determinado. ¿A partir de qué? De la configuración que asume dicha relación en base a un conjunto de dimensiones. En términos esquemáticos, vamos a hacer mención a una dimensión de la acumulación, una dimensión, digamos, de la legitimación política, los aspectos sociales y la inserción internacional. Cuando hablamos de legitimación, hacemos mención a la acumulación económica, ¿no? Cuando hablamos de la legitimación política, hacemos referencia a cómo se organiza en términos políticos, cuál es, digamos, el poder, la autoridad, la participación, los actores relevantes. En términos sociales vamos a hacer referencia a los derechos y la distribución, y en la inserción internacional es, bueno, qué vinculaciones hacia afuera establece este Estado con otros estados. Y lo planteamos la cuestión de la idea de modelo de desarrollo, porque nos permite o nos da un aporte metodológico para comprender cómo se dan esas transformaciones en la relación Estado-sociedad, y es al mismo tiempo también útil para entender los estudios sobre el desarrollo territorial. Si entendemos al modelo de desarrollo como las características específicas que adopta la relación entre el Estado y la sociedad en cada momento determinado, vamos a poder identificar esas características o transformaciones a partir de articular, poner en juego cómo se dan las dimensiones económicas, políticas, sociales y de inserción internacional. Y esa relación que uno lo plantea en los términos nacionales, al mismo tiempo también tiene un componente territorial del desarrollo. Esto lo podemos bajar más claramente en los términos históricos y en los términos de la configuración de tipos de estados y modelos de desarrollo. En relación con los modelos de desarrollo, uno podría pensar el modelo agroexportador, el modelo sustitutivo de importaciones, el modelo neoliberal o de financiarización de la economía. Cada uno de estos modelos tiene características propias y particulares. Y estos tipos de estados adoptan características específicas en estas 4 dimensiones que hacemos mención. La dimensión económica, la dimensión política, la dimensión social, la dimensión internacional, y claramente esas dimensiones van a posicionar a ese Estado de diferente manera respecto de el rol del Estado en relación con el desarrollo, con los actores económicos nacionales, por ejemplo, las pymes, por ejemplo, las empresas, por ejemplo, los
determinados sectores productivos, ¿m? La economía social y solidaria, los movimientos sociales, digo, el sector financiero, el sector industrial, ¿no? Son el sector exportador, el sector importador, el sector agropecuario, el sector industrial. Es decir, nos van a configurar un mapa de actores, de relaciones y de concepciones del desarrollo y del rol del Estado diferente en función de estas articulaciones. Esta lectura es la que nos permite hacer cuando estudiamos, cuando entendemos modelos de desarrollo. Y claramente estos modelos de desarrollo, que los podemos plantear en términos históricos o en términos nacionales, también tienen un componente territorial, una dimensión territorial. ¿Cuáles son los procesos económicos, políticos y sociales más significativos? ¿Cuáles son los conflictos que operan en el territorio? ¿Cuáles son, digamos, las alternativas de desarrollo en esos territorios? ¿Con qué actores? ¿Quiénes son los actores territoriales que participan de esos procesos? ¿Cuáles son los actores extraterritoriales? ¿Qué rol juega el Estado? ¿Qué rol juega el mercado? ¿Qué rol juegan los actores de la sociedad civil? Tendrá que ver con esta configuración del modelo de desarrollo, de los tipos de Estado y del rol del Estado en cada uno de ellos. Como ustedes pueden ver, lo territorial no es indiferente de estos procesos, sino que constituye una dimensión relevante, una dimensión para tener presente cómo se dan los procesos de desarrollo. Con esto hemos, digamos, finalizado la clase de hoy. Quisimos hacer un recorrido sobre las transformaciones en la relación Estado-sociedad y los modelos de desarrollo. Para eso definimos brevemente qué entendemos por Estado, definimos brevemente qué entendemos por desarrollo, planteamos las transformaciones de esta relación en el marco del ascenso y consolidación del neoliberalismo, y luego bajamos este análisis de una forma más específica sobre el concepto de modelo de desarrollo. La clase es una clase, como dijimos, introductoria, es una clase que ustedes van a tener que acompañar con la bibliografía. Sobre la bibliografía vamos a decir que contamos con un texto, el texto de Bárbara Altschuler y un texto de mi autoría, donde hablamos sobre aportes del desarrollo local y la economía social a una estrategia nacional de desarrollo. Es un libro que compilamos en el área de Estado y Políticas Públicas, bajo la dirección del doctor Daniel García Delgado y de Luciano Noceto, y les va a permitir a ustedes tener un panorama general sobre, digamos, sobre los procesos vinculados al desarrollo territorial, tanto en los aspectos conceptuales y los debates sobre el desarrollo, como en los aspectos prácticos y las políticas públicas. Así que les recomendamos acompañar esta clase con la lectura de esa bibliografía, y luego, como consigna del foro de la clase 1, les vamos a pedir que realicen la presentación de ustedes en el foro. Tienen plazo para hacerlo hasta el 28 de agosto. Recuerden que es sumamente importante que ustedes se puedan presentar para conocerlos, para dar cuenta de la diversidad de perfiles, de lugares de pertenencia, de inserciones en la administración pública. Y también vamos a habilitar un espacio de consultas. Recuerden que es importante para la regularidad que ustedes participen en las actividades de foro, y por otro lado, y en la clase de hoy les pedimos que realicen la presentación, y por el otro lado ustedes pueden contar o saben que van a contar siempre con un espacio para consultas, donde nos pueden escribir con las dudas que les generen los contenidos de las clases. Bueno, con esto ya nos finalizamos la clase de hoy.
voy a dejar de compartir pantalla y quedar a disposición esperando que la clase sea realmente de utilidad para ustedes.